Gracias, Padre, por este tiempo. Yo te pido que tú sigas preparando nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender hoy la palabra y poder salir edificados esta mañana con una nueva medida de Cristo para nuestra vida. Hoy te lo pedimos y te agradecemos por este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y la iglesia dice amén. Hoy quiero felicitar a nuestra hermana Débora. Está de cumpleaños Débora Quispe hoy. Sí, felicidades. Ay, que Dios te bendiga, que te dé un hermoso cumpleaños. Momentos difíciles pasaron, pero Dios sigue en control. Así que este día espero que Dios pueda mostrar su gloria sobre tu vida para que puedas disfrutarlo al máximo y sentir ese abrazo del Padre que está siempre presente para todos sus hijos. Parece que a veces Dios está muy lejos de nosotros, pero ahí ese abrazo del pastor te va a hacer recordar que Dios te ama. Y como nos ama a cada uno, hay una canción que los niños cantan que dicen: Dios te ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Porque Dios nos ama, Dios es perfecto y su naturaleza y su esencia es el amor. Amén. Ahora sí, tome su asiento. Si usted quiere pasar un poco más adelante para aprovechar las pantallas, porque vamos a entrar con la presentación. Como las pantallas que tenemos son bastante pequeñas o son buenas de tamaño, pues si usted está de la quinta fila hacia adelante va a poder apreciarlo. Si usted quiere quedarse ahí atrás y quiere forzar la vista, bienvenido también. Pero si usted puede acompañarme con la presentación, va a ser mucho más fácil y enriquecedor que usted pueda entender el mensaje para el día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca del manual de operaciones del reino. Hay que tratar de subir un poco el nivel y dejar atrás un poco los rudimentos, dejar atrás un poco la cultura, la forma, el dogmatismo con el cual hemos caminado el evangelio hasta ahora, en nuestro poco caminar o en nuestro largo caminar, en nuestro 1 año, 2 años, 6 meses, 8 años, 20 años, la iglesia 30 años de vida, de creación como con... Así que acompáñeme ahora a cambiar un poco la hermenéutica y crecer un poco más en la doctrina y en la enseñanza para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para operar en el reino de los cielos, el reino de Dios, el Señor Jesucristo vino y dijo: el reino de los cielos se ha acercado cuando llegó. Cuando el Señor fue bautizado por Juan de Bautista, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Luego de que empezó a ser bautizado y empezó a caminar después de su bautismo, empezó a predicar y le dijo: el reino ahora está entre vosotros. Hablaba del reino, era un concepto del reino. Ese concepto de la medida del reino exacerbaba los ánimos de sus discípulos, porque todos estaban esperando al Mesías, aquel rey que vendría y que los libertaría. Así como lo sacó en su momento Moisés al pueblo hebreo, porque ese era el pueblo hebreo todavía, de Egipto, iba a venir un libertador que ahora iba a sacar a Israel nuevamente del cautiverio del imperio de Roma. Entonces, cuando el Señor Jesús llegó, hizo su aparición, se bautiza, una voz del cielo se escucha audiblemente que dicen: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia, en quien me agrado, porque está siendo obediente. Y luego el Señor Jesucristo dice: el reino está entre vosotros. Los que escuchaban ese mensaje de sus apóstoles, de todos aquellos que estaban en la Israel sufriente, en esa Israel cautiva, en esa Israel sometida, esperaban que Dios se manifieste por medio de ese Jesús de Nazaret como el rey que pelearía contra el imperio de Roma y contra todos los otros imperios, como lo hizo en el Antiguo Testamento, en todas las historias que conocemos, para Israel, como lo hizo con sus padres. Y escuchaban este mensaje: el reino está entre vosotros, y ellos crecían. Es más, Juan, lo conversábamos con el pastor, esperaba y decía: ya el hacha está puesta al tronco. Ese era el mensaje, porque ya Jesús había hecho su manifestación, pero ellos tendrían un concepto distinto acerca del reino. Ellos esperaban un reino material en el cual Jesús iba a ser entronizado como rey, iba a despojar a Herodes del reinado, se iba a sentar él como rey de Israel, iba a levantar una guerra contra el imperio de Roma, así como en su momento, años antes, los macabeos habían sido liberados del imperio de los asirios. Y entonces Israel sería una nación grande, poderosa, con un reino visible hacia la humanidad en ese momento. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y dijo: el reino está entre vosotros, no pasó eso. La entrada en Belén, él iba en su pollino, todos aclamaban a una: Hosana al que viene, Hosana al rey, Hosana al hijo de David. Estaban proclamando verdades proféticas que para ellos tendrían que verse materializadas en esa entrada triunfal en Belén, en Jerusalén, en el templo.
Dije Belén, en Jerusalén. Entonces, ellos esperaban eso. Pero después de eso, el Señor Jesucristo empieza en Juan 14, 15, 16, 17 a revelar acerca del reino. El Evangelio de Juan, que es uno de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio de Juan es el único evangelio que se encarga en toda su extensión capitular de predicar los últimos 10 días de Jesucristo, la última semana. Los primeros capítulos hablan y resumen 3 años, 3 Pascuas. Pero desde el capítulo 12 en adelante, Juan empieza a relatar con detalle la revelación del reino que Dios traía, desde el momento en el que él empieza a sentarse con sus discípulos, preparando la última Pascua en la cual él participaría, e instruyendo a sus apóstoles acerca de este reino, que era completamente distinto al reino que ellos esperaban. Entonces él empieza a ministrar Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, le empieza a hablar Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, Juan capítulo 17. Son bases teóricas, teológicas y de reino que necesitamos conocer para entender el reino. Cuando usted viene a la iglesia, usted habla de reino, tiene cultura de reino, habla de reino, pero si usted no entiende realmente lo que es reino en este tiempo, usted va a seguir operando en la ignorancia. Diga ignorancia. La ignorancia. Dice, mi pueblo perece por falta de. Y la falta de conocimiento no es otra cosa que igno. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Por ignorancia, por ignorantes, porque tratamos de buscar nuestro propio beneficio, nuestra propia consumación de deseos personales. Entonces vamos a entender que el reino no opera por una necesidad humana. No es que Dios mueve el reino por la necesidad que usted tiene. Es que, pastor, yo vine hoy a la iglesia porque tengo una necesidad y necesito que usted ore por mí para que Dios supla mi necesidad. Sí, Dios suplirá la necesidad conforme a sus riquezas en gloria para aquellos que andan conforme a su propósito. El hermano Armengol leía Romanos 8. El que es nacido de la carne anda en las cosas de la carne, pero el que es nacido del Espíritu piensa, habla, anda, camina en las cosas del Espíritu. Entonces, no es por su necesidad ni por las buenas intenciones que usted tenga. ¿Sabe qué? La iglesia ha sufrido durante mucho tiempo por el buenismo. Si alguien puede buscar buenismo en su celular y me ayuda con esa definición para que usted la entienda, no es una palabra que se está inventando el pastor, como normalmente todos los domingos tira una palabra que no está en el vocabulario. Pero la iglesia ha sufrido por el buenismo. Diga buenismo. Acompáñeme, buenismo. Quiero que usted lo escuche de otra persona que no sea yo, la interpretación de buenismo. Lo tiene en su teléfono, con B larga, de bueno. Buenismo. No buenísimo, no. Buenismo. Todo el día andamos prendido el teléfono, pero ahora en la iglesia nos está costando ahí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Buenismo, ayúdeme, ¿alguien lo tiene? A ver, ahí, mi ayudante. No voy a leerlo yo, lo voy a esperar que usted lo lea. ¿Lo tiene por ahí? Hermana Sandra. Oh, buenismo. Entonces vamos por la primera parte. Alguien que rebaja la gravedad de la iglesia. Hemos trabajado con el buenismo. Y aparentemente era bueno, pastor, que hagamos esto. Pero ¿qué hacemos? Rebajar la gravedad de las cosas. No, hermano, es que las hermanas se están peleando en la iglesia porque unos quieren orar de día y otros quieren orar de noche. No, está bien que oren, buenísimo. Los hermanos, los diáconos se hacen los tontos, miran para otro lado, porque al fin y al cabo oren en la mañana o oren en la noche. Es bueno. Entonces, los conflictos ahí, la hermana se va porque quiere orar en la mañana y se va a otra iglesia donde oren en la mañana. Estoy dando ejemplos nomás, no pasa aquí, pasa en otras iglesias. Dice, sí, rebaja los conflictos y no le pone el peso que realmente representa. ¿Qué otra cosa dice acerca del buenismo? Cede con benevolencia. Entonces, pastor, ya no queremos la prédica. Por eso, pastor, ya no queremos esa prédica. Queremos que nos hable usted del principio de cómo ofrendar para que Dios multiplique nuestras ofrendas. No queremos que nos hable de la muerte, ni de la cruz, ni de morir, ni de dar la medida. Predíquenos cosas que nos motiven a ofrendar, a dar diezmo para que los cielos se abran y entonces tengamos bendición. Cede con facilidad.
No busca la formación, lo que busca es que la iglesia siga ejercitándote como ellos quieren. Y el buenismo se nos ha metido a todos en nuestros hogares, en la medida del reino, de gobierno de nuestras casas, de nuestro matrimonio, de la crianza de nuestros hijos. Estamos tolerando ya el buenismo. Vamos a mirar la última película de Disney, Zootopia. Qué buena película para todos aquellos que tienen hijos chicos. Pero ya hay en todas las películas de Disney y de Netflix siempre la imagen de una pareja del mismo sexo, yendo contra todo principio. Pero por lo demás es buena la película, pastor, es buena porque les enseña a los niños otra cosa y les enseña a obedecer y los hace. Es buena nomás la película. No, dice que en este tiempo se va a levantar una generación que va a llamar a lo malo y a lo bueno. El buenismo está metido en la iglesia. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, pastor, yo quiero que usted ore porque usted es bueno, porque yo sé que Dios es bueno y va a salvar mi vida y me va a sanar y me va a restaurar y me va a devolver el trabajo, me van a devolver la sanidad, me van a devolver lo que me robaron, me va a entregar un auto porque lo necesito para ya no andar en esta lluvia en micro, me va a dar esto. Y nosotros creemos que Dios se mueve para suplir nuestras necesidades. Déjeme decirle que ese tema es incorrecto. Si usted viene para que Dios le dé algo que usted necesita, para que usted viva cómoda y quieta y reposadamente, no es ese el evangelio. El evangelio es morir para que Cristo manifieste su obra en nosotros y hacer la voluntad del Padre. Eso sí es bueno, es agradable y es perfecto para nosotros. Entonces hay que separar al hombre del hombre espiritual, al hombre yo, que es el que está buscando que Dios supla sus necesidades para poder vivir como él cree que quiere y debe vivir, a la manera de Cristo, a vivir a la manera del hombre espiritual. Dios quiere llevarte por un camino, lo que quiere es enseñarte obediencia. Hebreos dice que nuestro mismo Señor Jesucristo, por lo cual que padeció, aprendió obediencia. Entonces en el manual del reino no se trata de las buenas menciones, ni de las buenas intenciones, ni de lo bueno que usted quiere ser, sino por protocolos de santidad y de santidad. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Pero la santidad no es algo que usted pueda producir, hermano, por usted mismo, porque usted no tiene esa naturaleza santa. Participamos de la santidad de Dios porque Cristo nos habita, y entonces la santidad de Cristo es la que nos da esa capacidad de ser santos y esa producción natural espiritual en nosotros para manifestar la santidad conforme al crecimiento, al conocimiento, al entendimiento. ¿Cómo manifestamos la santidad? La santidad es la ausencia de la comisión de pecado. La santidad no es otra cosa que la obediencia irrestricta a nuestro Dios, a sus principios. Pero pastor, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya no necesitamos cumplir la ley, porque ahora el Espíritu de vida me da libertad. Entonces yo puedo vivir como yo quiero, porque ya no soy esclavo del pecado, ni soy esclavo de la ley, sino que ahora soy libre. Hay una medida de verdad en esa revelación, pero cuando no se enseña completamente, se vuelve una mentira torcida, la cual utiliza el diablo para engañar y para retener el avance de la iglesia. Porque cuando hablamos de que ya no estamos bajo la ley, es porque el Espíritu de vida ahora produce en nosotros de manera natural, voluntaria, espontánea, el rechazo al pecado. ¿Y cómo, pastor, yo voy a conocer lo que es pecado? Pecado es amantía, es desobedecer, es transgredir los principios de Dios. Entonces, si Dios habita en usted, la naturaleza de Dios está en usted. Entonces va a poder usted entender, diga, entender. El Espíritu se revela a nosotros, pero tiene que llegar a la alma. Hay algo que yo necesito que usted entienda. El hombre es espíritu, el hombre es alma, o tiene, si queremos decirlo, el hombre tiene un espíritu, tiene un alma y tiene cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está muerto para aquellos que no han sido renacidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces opera solamente el alma y el cuerpo. El cuerpo es el envase, es el vehículo por donde se mueve a lo que la voluntad del alma quiere. En el alma está la voluntad. Entonces, como no hay un espíritu que revele la naturaleza de Dios, de lo que es bueno y lo que es malo, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no estaba depositado y entregado a todos los hombres. Entonces tenía que manifestarse por medio de la ley escrita. Por eso Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y le dice que escriba un libro de la ley donde le da una cantidad específica de leyes que deberían cumplir.
pero no había en ellos el Espíritu Santo que producía de manera natural el cumplimiento de esa ley. Por eso es que ellos siempre se salían, porque no podían someter esa carne, porque el alma y la voluntad de yo siempre buscaba satisfacer sus propios deseos. Por eso desde que los hebreos salieron de Egipto, no pudieron cumplir y agradar a Dios, de tal manera que esa generación que salió de Egipto, ninguno de esos que eran mayores de 20 años y que no pertenecían a la tribu de Leví entró a la tierra prometida. ¿Sabía eso? Porque no pueden agradar. Entonces el espíritu estaba muerto, pero ahora que Cristo vino y resucitó, su espíritu se imparte a nosotros y ahora tenemos el Espíritu de Dios que opera en nosotros. ¿Y cómo produce ahora eso? Romanos decía, la carne no puede agradar a Dios. La voluntad, el alma no puede someterse a Dios por voluntad propia, porque no quiere. Está desde el Génesis. Dios le dijo al hombre, Adán, he sembrado este huerto para que lo administres, he plantado toda clase de árboles frutales para que vos comás, pero de todo árbol que podás ver vas a comer excepto de este árbol. Y le dio libre albedrío. Ese libre albedrío lo llevó y lo motivó a rendirse a los deseos y a la concupiscencia del deseo de su esposa, porque su esposa le dijo come y él comió. Pero pastor, nosotros tenemos el libre albedrío para decidir por Dios. Es que nosotros, pastor, tenemos el libre albedrío para decidir de Dios. No, su libre albedrío, hermano, lo va a llevar siempre al pecado, porque la voluntad de Dios, sin la revelación del Espíritu en nosotros, nos va a llevar a decidir siempre el mal. Por eso es que Romanos lo aclara Pablo y dice, la carne, el yo, el pensamiento, esa voluntad natural, lo único que quiere es satisfacerse. Y el problema es que la iglesia ha operado bajo el principio del dualismo. Diga dualismo. Para que usted sepa qué es el dualismo, es la creación de una doctrina en la cual Dios y el diablo tienen, como les explicaba hace 2 domingos atrás, la misma jerarquía y luchan, y luchan, y luchan por el control, y luchan por el gobierno. Pero va a llegar algún momento en esa doctrina del dualismo en el que Dios va a vencer al diablo. Y entonces cuando lo venza al diablo, entonces vamos a manifestar y vamos a vivir la experiencia de la victoria de Cristo. Pero estamos esperando que esa lucha termine y que de una vez Dios le gane al diablo. Pero déjenme decirles que Dios está muy, pero muy por encima del diablo. El diablo es parte de la creación de Dios. El diablo se somete a la voluntad de Dios. El diablo, los espíritus inmundos, los ángeles, los demonios están cumpliendo una tarea establecida por Dios. Entonces, pastor, usted me está diciendo que el Dios creó el mal. Entonces que Dios creó al diablo. Entonces que Dios creó a los demonios. Tenemos que profundizar más sobre eso. Pero Dios creó, en el principio dice Génesis capítulo 1, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y lea el capítulo 2 y versículo 1, dice, y entonces terminó de crear Dios los ejércitos de los cielos y creó los ejércitos de la tierra. Dios creó todo. El diablo es una creación de Dios. Ahora, la desviación de Satanás y de todos los ángeles y la rebelión tiene un principio particular en el libre albedrío y en la voluntad que tuvo él mismo de querer ser él igual a Dios. Entonces no es que Dios creó el mal, no es que Dios creó el pecado. Es que al dar el libre albedrío, sin la inmanencia y sin la presencia, sin la impartición del Espíritu y la vida del Cristo, lo que hace el libre albedrío es de continuo separarnos de Dios, competir con Él, querer ser igual a Él. ¿Qué fue lo que convenció a la mujer? El discurso de la serpiente, porque la serpiente le dijo, con que Dios le dijo que no coman de ningún árbol. No, nos dijo que no comamos de este árbol. Ah, claro, porque Él sabe que ciertamente el día que coman de ese fruto, ustedes serán iguales. Ahí viene el principio y desde ahí hemos tergiversado los versículos, hemos ocupado una teología completamente errónea y hemos enseñado que Dios y el diablo están en la misma dimensión espiritual, luchando por las almas. Y entonces hemos tenido cultos evangelísticos de liberación para que el diablo suelte a las almas que son de Cristo. Los que han sido escogidos por Dios, el maligno no les toca. De que están sometidos en sus propios delitos y pecados es porque por su propia concupiscencia están cometiendo pecado, porque no pueden agradar a Dios, porque no pueden encontrar a Dios, porque no hay revelación de Dios a su vida, porque no hay el Espíritu operando en ellos. Lo único que hay es la voluntad humana. Y entonces, ¿cómo opera Satanás? Lo enseña la palabra, por medio de principados, de potestades, de gobernadores, de huestes celestiales que se mueven en los lugares celestes.
¿Y cómo? Pastor, presionando, moviendo la cultura, estableciendo principios, el hedonismo, la cultura del yo. El hombre puede, el hombre lo necesita. Si el hombre lo desea, lo puede conseguir. Así tan fuerte como usted lo desee, usted va a poder conseguir. La ley de la atracción. Mientras usted más lo piensa, mientras usted más lo desea, se le va a cumplir. Y todo tratando de satisfacer la voluntad del hombre. ¿Y dónde está Dios ahí? No, es que Dios es la fuerza espiritual y motriz que va a hacer que se cumpla mi deseo. Porque Dios está aquí para cumplir la voluntad de mí, que soy su hijo. Porque Él dice que suplirá todas las cosas que necesitamos. Y yo necesito una casa, y yo necesito un trabajo, y yo necesito un gobierno, y yo necesito una esposa, y yo necesito hijos, y yo necesito esto, y yo necesito y aquello. Entonces lo declaro ahora y hago pacto de Dios, y declaro y hago una oración y hago culto, y declaro que Dios es mi proveedor. ¿Lo ha escuchado? Y se ha preguntado si eso es voluntad de Dios. ¿Cuántas oraciones de esas hemos hecho y no hemos tenido respuesta? ¿Cuántas veces hemos quedado avergonzados? Y hemos recriminado al pastor, al evangelio, al movimiento, porque no ha dado resultado que esperábamos. Lo que el hombre necesita es humillarse, volverse a Dios y reconocer que sin Dios nada es, que si no fuera por Dios no tuviera nada, y que si algo tiene que tener es lo que Dios Padre quiere entregarle en sus manos conforme a la capacidad de mayordomía y de administración que tiene. Y la mayordomía y la administración se mide por el nivel de conocimiento que tienen del reino. Si usted no tiene conocimiento acerca de cómo opera el reino, usted no va a recibir esas grandes bendiciones que usted está esperando. Que no hay capacidad de administración. Pablo enseña: en tanto que el heredero sigue siendo niño, porque no tiene la capacidad de pensar, sigue siendo igual a un esclavo. Pero cuando ya madura, cuando tiene conocimiento, capacidad de administración, entonces puede orar y puede pedir como conviene para que Dios le dé lo que Dios tiene preparado y establecido para usted. Por eso Isaías dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Lo ha leído ese versículo? Son las cosas que Dios tiene preparadas. Son las cosas que Dios tiene, no las cosas que usted le pide y usted quiere. Son las que Dios ya estableció y determinó de antemano que eran suficientes y necesarias para entregárselas a usted. Pero si en usted no hay capacidad de administración, esas bendiciones van a seguir ahí en la despensa, en el almacén de Dios, y no van a llegar al destinatario, porque no hay una capacidad para poder entender y comprender cómo operar en el reino con esas bendiciones. Porque todas las bendiciones que Dios nos da es para bendecir el cuerpo de Cristo, para que todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, que hemos sido iluminados, que hemos sido escogidos y que hemos sido rescatados, podamos participar de esa bendición. Por eso el reino es necesario que usted lo entienda. Por eso es que este mensaje es un nivel académico superior, para que usted vaya ejercitando el conocimiento y deje de andar por ahí compartiendo cualquier cosa por WhatsApp, hermano, y tirando imágenes de Cristo por aquí, y tirando imágenes, no sabe si de la Virgen, y me lo llena el WhatsApp con imágenes de cualquier cosa que ni usted la lee ni usted las entiende. No crea que está haciendo el evangelio del reino si usted tira imágenes de WhatsApp por cualquier lado. No, lo que está haciendo es perjudicar el avance del reino. Por eso es necesario ofendibilidad. Si no hay un nivel de ofensa que lo pueda usted ofender en este momento, en este mensaje, no va a haber avance, progresión de la palabra. Porque para que una palabra se siembre, se asiente, tiene que haber un grado de ofensa que tiene que traspasar ese filtro de la ofensa, que usted se sienta ofendido hoy por la palabra que el pastor está trayendo, para que usted pueda entonces, ofendido, analizar lo que dijo el pastor y decir: el Espíritu Santo que habló por medio del pastor tiene razón. Y entonces usted puede analizar eso y puede decir: esto es una palabra que me va a edificar. Tiene razón, tengo que renunciar a esto. Pero el evangelio del reino no es eso, hermano. Ni que usted diga bendiciones por aquí, bendiciones por allá, bendiciones. ¿Sabe qué? Hemos devaluado la palabra bendición a un saludo secular. Ahora nos vemos en la calle: bendiciones, hermanito. Pero usted no sabe si el hermanito está necesitado, si tiene hambre, si está enfermo, si tiene alguna cosa, necesidad, si necesita que lo lleve, si necesita que lo acerque, si necesita que lo... Usted se despide aquí, le dice: hasta luego, hermano, bendiciones. Y usted se sube a su auto, pone su aire acondicionado y arranca para donde tenga que ir. Y usted pasa por donde los hermanitos caminando ahí en la sol con los niños caminando ahí. Y usted los mira, les deseó las bendiciones en la puerta del cielo, pero cuando los pilla por ahí ni siquiera le hace un pipí en la bocina, porque les da pena, ¿no? Entonces mira para otro lado y avanza y llega a su destino. No hay tal bendición. Necesitamos volver a los comienzos. Necesitamos volver al inicio de lo que representa la bendición. Oiga, cuando empezamos la iglesia, el pastor traía a los hermanos y el pastor los llevaba a los hermanos. Y no es una reclama al pastor, es a todos nosotros.
Porque antes solo había un auto, era el auto del pastor, era un Lada con cotorringo, que era igual adelante que atrás. Y ahí metía la cantidad de gente, iba y los despachaba y los recogía. Pero ahora todo Dios nos ha dado un vehículo. Todos tenemos la manera en que movernos y los que no tenemos. Entonces podemos aprovechar de aquel que tiene, porque necesitamos volver al amor, al vínculo. Pero como hemos sido buenos y buenismos, damos la bendición y nos vamos. Creemos que con eso cumplimos. Entonces tiramos mensajes de WhatsApp con imágenes que vienen de cualquier lado y usted no sabe ni qué dice. Empezamos a salir de la iglesia a decir solo bendiciones, hermanito, lo que usted diga. Y vivimos nuestra vida separados de nosotros. ¿Usted sabe lo que hace su hermano de su lado? ¿Sabe en qué trabaja la persona que está atrás de usted? ¿Usted conoce qué trabaja la persona que está delante de usted? ¿Usted sabe qué cosas tiene necesidad el que está allá atrás? ¿Usted conoce la necesidad del que está aquí adelante? No, no las conoce. ¿Por qué? Porque no estamos operando bajo el principio del uno, donde todos somos uno, donde todos necesitamos conocernos y sabernos que necesitamos de Dios. Y hay una medida de Dios en este reino que fue depositada en tu vida, que necesita ser transmitida a la vida de otra persona, porque esa es la medida de Cristo. Dios va a descender no con su espíritu para que usted diga, ven, 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 fuego, desciende. ¿Qué está esperando que descienda? ¿Cómo se imagina que va a descender el poder de Dios? A ver, cantamos canciones de ven y descienda tu gloria y desciende aquí y ahora, y en el nombre de Jesús el fuego del Espíritu desciende. Pero ¿cómo desciende? Solo es un vocabulario espiritual que está carente y vacío de muestras y de evidencias visibles para aquellos que vienen a este lugar. Entonces necesitamos volver a transformar. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Se juntaban todos en el aposento alto y traían todas las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles para que ellos puedan distribuirlas conforme a la necesidad de los que participaban ahí. Y yo no le estoy diciendo traiga su billetera, hermano, traiga su sueldo que se lo voy a administrar, porque hay una medida del Espíritu depositada en nosotros y nosotros ahora podemos ser administradores de eso, de esa mayordomía y de ese principio del reino que es dar. Pero no, la iglesia está en el buenismo. Venimos a la iglesia y nos salimos del culto para hacer cualquier otra cosa. No, pastores, que nosotros estamos haciendo el cálculo para la comida de carnaval. No, venga a la iglesia, después lo hace eso. Pero pastor, eso es bueno, no importa, más bueno es estar aquí. María y Marta. María estaba a los pies del maestro escuchando. Marta estaba ya lavando los trastes. Y viene y dice, maestro, ¿no te das cuenta que yo estoy aquí ocupada en los quehaceres de la casa? Y María ahí sentadota a la floja, nalga pesada en el piso escuchando. El Señor le dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanás tanto? María ha escogido la mejor parte. No, pero pastor, es que yo tengo que salir allá afuera a ver lo que está. No, venga, siéntese, llegue temprano, porque hay una medida del Espíritu en la alabanza, en la adoración, en la administración, que usted va a ser enriquecido espiritual y también terrenalmente, porque hay una palabra que se activa en nosotros y entonces hay un rema que nosotros podemos entender. ¿Cuál era el problema? El buenismo. Es que todo lo que estamos haciendo es para la gloria del Señor. No, hermanito. Está bien para usted si está empezando, pero necesita ser formado para entender que lo que usted tiene que darle a Dios no es lo que usted cree que puede darle a Dios, es lo que Dios va a producir en usted. Usted tiene que dejarse usar por Él, para que Él por medio de usted produzca la medida de revelación del Espíritu, para que las personas que están cerca de usted puedan ser iluminadas, alumbradas con el conocimiento y con el entendimiento, por la forma en la que usted vive, no por la forma en la que usted habla. Por eso me gusta pararme aquí y denunciarme, porque yo no soy perfecto. Yo soy el primero que comete la mayor clase de pecados todavía, porque esta carne no se quiere someter a Dios. No porque el diablo me use como herramienta del diablo, sino porque esta carne sigue luchando contra los principios del reino que mi mente ahora por medio del Espíritu está entendiendo. Pero necesito rendirme y entender, pastor, entonces ¿cómo entiendo todo eso? Necesitamos entender que nosotros somos el vehículo, el transporte. Vámonos a Números capítulo 9, versículos 15 al 23, se los voy a leer. Números capítulo 9, versículo 15. Tabernáculo, diga tabernáculo. Suena feo las últimas dos palabras, ¿no? Pero tabernáculo mejor. Así, tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Alguien sabe qué era el tabernáculo? Si me puede ayudar, porque es una escuela dominicana, para que no me mire ahí, pastor, está tratando. Participe conmigo. Voy a hacerle una pregunta mientras buscan ahí. El pastor, vamos a eximirlo porque el pastor sabe lo que necesitamos es medir la medida de conocimiento acá que hay. Piluco, ayúdame por favor. ¿Qué entendés por tabernáculo? Ok, perfecto, muy buena definición. Ninguna respuesta es mala por si acaso, porque estamos en edificación. Bernardo, ¿qué entendés por tabernáculo? Perfecto. Perfecto, estamos dando una definición completa, correcta. Hermano Armengol, usted que tiene el don de la palabra,
inclusive, exclusive, dice, me la enseñó papá. Deme una definición de tabernáculo, de lo que es para usted. No me lo venga a definir espiritualmente, no se preocupe. Lo que usted entiende, porque esa es la medida del conocimiento que vamos a tener para llegar todos a una misma medida. ¿Qué entiende por tabernáculo? Muy bien. Muy bien. Gracias, hermano. Hay la hermana Jenny que está a su lado. Hermana Jenny, ¿qué entiende usted por tabernáculo? Miren, un matrimonio, vamos a ver qué definición hay ahí. Allá Ronald, ayúdame por favor con tabernáculo. Vamos a aprovechar el tiempo. Muy bien. Frank, ¿tenés una respuesta por ahí? Ahorita que no te doy la palabra. Frank. Buena. Muy bien. Voy a darle la palabra a uno más por ahí. Sergio, ayúdame. Ok, dimos todas las definiciones y todas son correctas desde un punto de vista teológico. Pero ¿qué era el tabernáculo? Era la iglesia móvil. En otras palabras, para que usted entienda, la iglesia era una tienda, unas cortinas por ahí, era un edificio, como lo dijo la hermana Jenny por ahí, donde estaba la presencia de Dios, como dijo Sergio, donde habitaba Dios, pero era móvil. Entonces vamos a entender cómo se movía. ¿Qué era el tabernáculo? La iglesia. Era la iglesia donde el pueblo de Israel, como lo dijo Ronald, los judíos tenían que ir y congregarse y presentar las ofrendas de sacrificio para ser perdonados y para ser liberados del pecado. Por favor, no se vayan a distraer aquí. Las personas estamos trabajando, estamos sacando algunas fotos para las redes sociales. Todos estamos trabajando aquí. Usted, míreme a mí, él es hermoso, pero la presencia de Dios está acá. Así que no se distraiga. Si tiene un lado de perfil, usted vuélquelo nomás y sigue escuchando. ¿Ok? Entonces, el tabernáculo. El tabernáculo era la iglesia móvil. Era donde Dios se depositaba y los pastores, vamos a llamarlo así, los sacerdotes, ministraban y esperaban al pueblo para que el pueblo venga y traiga una ofrenda para que sea entonces presentada ante Dios y los pecados de esas personas sean perdonados. Entonces, ¿cómo operaba ese tabernáculo? Se lo voy a decir. Números capítulo 9, versículo 15, dice: el día que el tabernáculo fue erigido, levantado, construido, porque era de tela, varas de madera y columnas y todo, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Más claro agua, porque lo repite como unas 500 veces. ¿Cómo era el tabernáculo? Era móvil. El pueblo de Israel o el pueblo hebreo había salido de Egipto, y entonces llevaban el tabernáculo. ¿Y cómo se movían por el desierto? Recuerde que el Espíritu de Dios no habitaba en ellos todavía. El Espíritu de Dios venía, descendía, tomaba, posaba sobre algunos hombres y luego se iba. Ejemplo, sobre Sansón. Venía, lo tomaba, tenía fuerza y luego se iba. Venía y tomaba a otro y le daba revelación y se iba. Tomaba a Gedeón y le posaba sobre él y luego se iba, porque el Espíritu no había un lugar donde habite corpóreamente todavía. Entonces, lo que representaba la presencia de Dios, que para ahora nosotros es el Espíritu de Él, de resurrección, que opera en nosotros, tenía que moverse en medio de un tabernáculo, una iglesia. Entonces,
¿Cómo se movían? Salieron de Egipto y Dios les estableció, les dijo, van a construir así, 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 va a ser las medidas de la iglesia. Entonces, la iglesia y el tabernáculo va a tener su lugar santísimo, donde va a ministrar el sacerdote, el lugar santo y el altar donde va a estar el lavacro y el altar de los sacrificios. Entonces, cuando la nube se detenía sobre un lugar en el desierto, ellos tenían que pararse y armar el tabernáculo, pam, 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 y dejarlo ahí armado. Y poner el arca del testimonio dentro del lugar santísimo y entonces acampar ahí el tiempo que fuera necesario. Pero cuando la nube se movía de día o de noche, entonces ellos tenían que levantarse, recogerse e irse al lugar donde Dios marcaba la presencia. Ahora, esto es lo hermoso, porque decimos, pastor, eso es el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver eso con el Nuevo? Porque ahora nosotros somos ese tabernáculo. El tema es que nosotros necesitamos saber dónde Dios nos quiere llevar, porque ahora nosotros somos ese tabernáculo. Aquí está el lugar santísimo, nuestra mente y nuestro corazón, el lugar santo que es donde operamos y manifestamos la gloria de Dios, y el atrio, lo externo, por medio de lo cual presentamos ofrendas de sacrificio a nuestro Dios, sometiendo nuestro cuerpo, dice Pablo, en sacrificio santo y agradable a nuestro Dios. ¿Qué pasó? En el tabernáculo había el arca del pacto. ¿Cuál era el problema? Que en algún momento, cuando estaban trasladando el arca del pacto, que era parte del utensilio del tabernáculo, lo pusieron sobre unos bueyes después de que estaba volviendo de ser capturado por los filisteos. No, está perfecto aquí. No, está perfecto, ya lo hemos mostrado antes. Se ubica que es un arca, no es sino investigue pues. El arca del pacto. Entonces, estaba volviendo el arca de los filisteos en unos caballos, o en unas carretas, jaladas ahí por unas vacas, ¿verdad? Y dice que cuando estaban trayéndolo, el arca, trastabillaron los bueyes y el arca se iba a caer. Y entonces Usa, que era uno de los sacerdotes, extendió la mano y quiso detener el arca para que no se caiga. ¿Y qué pasó? El que se cayó fue él, pero se cayó muerto. Uno muerto y uno matado, dice Josué. Se murió. Pero pastor, ¿cómo se puede morir un sacerdote por tocar la presencia de Dios? Y algunos dicen, el tema es que Dios prefería que el arca esté en la tierra porque la tierra obedece más que el hombre. Pero no, Dios había establecido principios, por eso Dios es un Dios de obediencia. Si usted se va 5 capítulos atrás, Números capítulo 5, o Números capítulo 4, vamos conmigo a Números capítulo 4, también versículo 15 y vamos a ver. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, cuando están armando ya el tabernáculo y están por la parte del santuario ya, cuando empiecen a cubrir todas las partes del santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, sabíamos que el tabernáculo se movía, ¿no? Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat. Los coatitas eran los que tenían la tarea de transportar los utensilios del santuario del lugar santísimo. No era Usa. Entonces vendrán los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo. Ellos eran los encargados de transportar, de armar el camping y desarmar el camping, para que usted lo entienda. Y eran los únicos que tenían que tocar todos esos utensilios, pero no podían tocar cosa santa, porque si la tocaban, no sea qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Usa? Usa metió el brazo de carne. Es lo que nosotros queremos hacer en la iglesia. Nosotros queremos ayudarle a Dios. Vamos a la presentación. Nosotros queremos hacer lo que Dios quiere. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, asumiendo que es lo que Dios quiere. Y entonces metemos nuestra mano, nuestra cuchara, nuestra lengua. Y entonces estamos ahí haciendo que la semilla del evangelio que está creciendo no germine y se quede ahí enana como un bibosi. No es un bibosi, ¿no? ¿Qué se llama eso? Un bonsai. Ahí que tengo. Y eso fue lo que pasó con Usa. Dios no opera por la necesidad humana que usted tiene, sino por protocolos de santidad. Entonces, si usted no entiende eso, usted va a seguir metiendo la mano, haciendo lo que usted quiere en la iglesia. Y déjeme decirle que usted tiene que someterse, no al pastor, no a los diáconos, sino someterse a la voluntad de Dios y entender y conocer que una medida de Cristo está siendo revelada y está siendo transmitida. Entonces nosotros somos portadores ahora de la presencia de Dios. Ese tabernáculo en el antiguo pacto ahora somos nosotros. Entonces nosotros llevamos la vida de Dios, nosotros llevamos la verdad del evangelio. Entonces, ¿dónde estamos yendo? Nuestra responsabilidad es vivir aquí en la tierra respirando el reino. El Señor Jesucristo dice en Juan 12:33: yo soy el Dios que está en el cielo, pero también estoy en la tierra, porque cuando Él vino a la tierra trajo la atmósfera del reino. Entonces entienda, el reino no es un lugar geográfico.
No es un lugar donde usted llega como un lugar físico, donde usted se deposita y ahora dice, me mudé del reino de Bolivia al reino de los cielos. No, el reino de los cielos no es un lugar geográfico, es un lugar espiritual, es una atmósfera de gobierno donde opera Cristo. Entonces, el reino de los cielos está ahora dentro de nosotros, está en medio de nosotros y se ha acercado a todos los que están cerca de nosotros, porque nosotros portamos esa naturaleza y vivimos en esa atmósfera. Es equivalente a vivir en una burbuja, si usted quiere imaginárselo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos viviendo, pero no viviendo conforme al mundo, sino viviendo conforme a las medidas del gobierno del reino de Dios que aplican para nosotros, donde todas las cosas que nos hacen mal en nosotros se vuelven bien, no porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo ahí, porque lo declaramos, sino porque es verdad, porque hay una medida de Dios ahí. Entonces estamos viviendo con una medida de reino, una medida de gobierno. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en esa atmósfera en medio del trabajo. Usted va al trabajo, ahí debe llevar una medida de Dios. Seguro que van a haber manifestaciones erróneas, manifestaciones que no dan la gloria de Dios porque la carne todavía sigue operando, pero ahí también tiene que haber una manifestación de sometimiento, de arrepentimiento voluntario y de manifestar y de reconocer que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Tener la valentía, tener el coraje, porque el reino de los cielos dice que lo arrebatan los valientes. Ser valientes para rectificarnos y decir inmediatamente, esto no es lo que a Dios le agrada, no le agrada. Yo no soy perfecto, yo como pastor ahora no soy perfecto, yo he fallado, pero la gracia de Dios me ha sostenido. Hay una medida de gracia que nos sostiene a nosotros que hemos sido escogidos. Pero pastores, que hay unos que caen de la gracia. Caer de la gracia es cambiar la medida de Dios por los rudimentos de la ley y querer decirle a Dios, oh Señor, yo he fallado, tengo que pagar mi penitencia. Entonces voy a privarme de esto, de esto, de esto y de esto, y voy a someterme y voy a humillarme y me voy a castigar para que me perdones. No, Dios ya te perdonó. La gracia te hace reconocer eso. Entonces, por medio de esa gracia que opera en usted, usted puede reconocer en el lugar donde usted está, en su trabajo, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, en la iglesia, en la calle, donde usted vaya, para manifestar la gloria de Dios. Conversaba con el pastor y le decía, pastor, yo siento que tengo envidia de Dante Hebel, de Cash Luna y de otros siervos grandísimos que tienen sus congregaciones inmensas, ¿no? Y la medida de revelación de la palabra que ellos tienen. Pero yo carezco de esa capacidad, ya mi mente no retiene muchas cosas. Me decía el pastor, ¿no? Yo digo, pastor, yo creo que todos tenemos una medida de Cristo. Y hay una revelación en la cual, si no somos los que vamos adelante de las ovejas, mostrando el camino y dando señales y prodigios, podemos ser los que estamos atrás en un corral, haciendo que la gente no se salga por donde hay un hueco. Y diciendo, no es por ahí porque yo vengo de allá y para allá no es el camino del reino. Usted tiene una medida de Cristo con una revelación nueva que pueda ser comunicada con una verdad de un espíritu. O puede ser parte de los que también experimentaron el amor de Dios, la restauración de Dios, la sustitución de Dios y decir, Dios restaura. Yo estaba por allá por donde vos estás yendo en esa dirección y créeme que me equivoqué, me fue muy mal, pero la gracia de Dios me ha sostenido y me trajo aquí. Así que no te voy a dejar ir para allá porque para allá no es el camino. Necesitamos una iglesia que haga todo ese trabajo, que seamos ese tabernáculo, que podamos mover la presencia de Dios a cualquier lugar. Pero el problema, siempre hay un pero, pastor, es que como iglesia siempre en la ecología del reino creemos que Dios se nos da por parte, por pedacitos, ¿no? Hoy oramos por el perdón de Dios, mañana oramos por una sanidad de Dios, mañana oramos por otra cosa, mañana por otra medida y pasado mañana por otra medida. Y creemos que Dios se deposita por partes en nosotros. No, déjeme decirle que Dios se entregó completito en todo y en todos para que podamos experimentar cuáles son las grandes, las magníficas cosas, extraordinarias cosas del reino, dice Pablo. Esto es equivalente a que usted vaya a un concesionario. ¿Cómo hemos vivido nuestro cristianismo? Yendo a un concesionario y diciendo, me vende 4 llantas, y se lleva las 4 llantas a su casa. Después va a otra concesionaria y dice, me vende una transmisión y un motor, y se lleva después la transmisión y el motor. Me vende las puertas y el parabrisas, el capó y el maletero, y se lleva el parabrisas. Y usted en su casa quiere armar el automóvil como usted quiere. Eso es lo que nos ha pasado en la iglesia. Queremos armarlo a Dios a nuestra medida, a la forma, a nuestra visión, a nuestro objetivo, a nuestra meta, a nuestra misión.
visión, misión, objetivo de la iglesia. Es lo que nosotros creemos. Y queremos traerlo a Dios y lo vamos a armar a nuestra medida. Déjenme decirles que eso es absurdo. La revelación de Dios, y Dios cómo se nos da, como cuando usted va a un concesionario y compra un auto, ese auto. El auto está completito, usted no tiene que armarlo, no tiene que hacer nada, solo tiene que poner la llave y conducirlo por fe. Y suministrarlo de combustible, que es el Espíritu. Entonces la iglesia, Dios se nos ha dado en todo, se nos ha depositado como todo. Él es la semilla, diga semilla. Para los agricultores, para que lo entiendan, eso era para los mecánicos, pero un ejemplo para los agricultores. En una semilla, lo decía el pastor, hay un potencial de plantas. Vamos a agarrar una semilla de maíz, pastor, que usted más o menos lo entiende, o de mandarina, o de lo que sea, o Sergio allá que me ayuda. Una semilla, ¿qué potencial de producción de semillas tiene? Si usted siembra, para que usted lo entienda, una semillita de mandarina, que siempre nos gusta dar el ejemplo, pum, siembra una mandarina, ¿qué van a hacer? Un árbol, teóricamente, ¿no? Van a hacer un árbol de... ¿Y qué va a cargar el árbol de mandarina? Frutas. Y esas frutas, dentro de la fruta va a tener semilla. Y ahora, un árbol de semilla de mandarina produce un árbol de mandarina. Un árbol de mandarina produce miles de semillas de mandarina. Entonces, primer paso. Segundo, en el tercer paso, esa semilla madre ya tiene no un árbol de mandarina, sino tiene miles de árboles de mandarina, porque las semillas están produciendo árboles. Y si usted se va a un cuarto paso, primer paso, segundo paso, tercer paso, esos miles de árboles de mandarina, ¿qué van a producir? Millones de árboles de mandarina, porque Dios se estableció completo. Él se dio a sí mismo como el grano que cae en la tierra y muere y produce mucho fruto. Usted es un árbol de Dios, es una medida de Dios, y en usted hay semilla de Dios para que muchos también sean transformados. La medida de Dios está ahí. Cristo está completito en usted. A pesar de que usted no lo vea, Cristo está completito en usted. No hay una parte de Cristo que no haya sido depositada en usted. Si usted ha sido renacido, ha sido escogido, ha sido sellado por el Espíritu, Cristo corpórea y espiritualmente, completamente habita en usted. No hay una medida de Cristo que no se le haya depositado a usted. Lo que no hay es una medida de conocimiento para operar sobre esa verdad. Pero esa es la semilla. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro no está en el potencial de la semilla, sino en el potencial de la tierra. Diga tierra. En nosotros está el peligro. Porque si depositamos la semilla de Cristo en una tierra que no está abonada, que no tiene aire limpio, que no tiene una luz para que haya fotosíntesis y tenga un crecimiento natural, sino que la sometemos a un ambiente tóxico de oscuridad, de mentira, de hechicería, de muerte, de habladuría, de aflicción, de dolor, de tribulación, de problemas, de peleas, de guerras, conflictos. Esa tierra cargada de toxicidad va a hacer que la semilla no. Por eso la parábola del sembrador, uno a la orilla del camino, otro entre espinos, otro entre las piedras, pero otra parte cayó en buena. Nosotros, los que hemos sido escogidos por Dios, somos buena tierra. Por eso necesitamos saber, hermano, Cristo habita en usted como una semilla. Entonces, si usted es el tabernáculo que tiene depositada la presencia de Dios, tiene que cuidarse a dónde va, pues. Pastor, entonces, ¿puede escuchar música mundana? Pastor, entonces, ¿podemos tomar una cerveza? Que una cerveza no me hace daño, dijo Ronald el anterior domingo, ¿no? Es mucho Ronald. No hace, pues ya, está bien, te vamos a dar, no hace. Pero me conviene. ¿Qué pasa si yo me tomo una cerveza y está el hermanito llegando aquí y tiene problemas de cerveza? Yo le digo, hermano, no me hace un problema de cerveza, tiene que someter su carnalidad. Somos piedra de tropiezo. Por eso hay cosas a las que yo tengo que renunciar, no porque me hacen daño, no porque están mal, no porque un movimiento religioso la puso como algo malo, sino por una medida de Cristo que me hace renunciar a eso, que no es que esté mal, pero voluntariamente renuncio a eso para que Cristo sea edificado en mí y pueda hacer alimento a los que necesitan comer de esa semilla, para que Cristo crezca en ellos. Por eso la pregunta, ¿a dónde llevó usted a Cristo anoche? ¿Dónde estuvo Cristo en usted anoche? ¿Dónde? Pastor, yo le he visto que a usted le gusta llevarlo a Cristo al estadio y de ahí se sale con usted. Me denuncio yo. Pues no soy perfecto. ¿Dónde lo llevó anoche? ¿Dónde estuvo? Estaba mirando la discusión de pareja, cómo el sol se ponía sobre su enojo. ¿Ah? Estaba ahí.
Lo llevó a un ambiente tóxico donde estaban hablando chisme y habladuría, donde estaban hablando para el prójimo, para el hermano. No, pastor, no es que sea chisme, es desahogo en familia. No, igual. ¿Dónde estaba Cristo? Usted tiene una medida de Cristo, usted es el tabernáculo. ¿Dónde lo está levantando? Usted tiene que llevarlo únicamente donde Dios le diga, como dice Número. Dice que la nube se levantaba y transformaba y caminaba. Entonces ellos tenían que levantarse e ir no a donde ellos querían, sino a donde la nube iba y la nube se detenía. Esa es la medida de Cristo. Usted es ese tabernáculo. ¿Dónde lo está llevando? No, pastores, que si ya somos salvos, Cristo murió por nosotros y entonces hay una medida, Dios va a hacer en nosotros y Necesitas conocimiento, porque si no hay conocimiento, entonces hay tergiversación de la palabra, y esa tergiversación de la palabra lo que va a hacer es que haya en usted muerte, porque no va a haber producción de vida. ¿Qué pasó con los Gálatas? Esos Gálatas insensatos, ¿qué hicieron? Llevaron la vida de Cristo nuevamente a la ley. Por eso cuando Pablo volvió a visitarlo nuevamente dijo: Gálatas, necios, insensatos, torpes. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engañó? ¿Quién les dijo que tenían que salirse de la gracia para volver a la ley? ¿Dónde está llevando a Cristo usted ahora? ¿Sabe que usted es portador de Cristo? Cuando usted conoce que la presencia de Dios habita en usted, usted tiene cuidado de dónde ir. No cuidado usted para que no se manche, sino que hay una obediencia al Espíritu y usted tiene el sentir suavingo del Espíritu Santo y sabe dónde Él está agradado y dónde no. Cuando el Señor Jesús se perdió de sus padres, sus madres lo encontraron en el templo sentado discutiendo con los rabinos y le dijo: Jesús, ¿dónde estabas? Con tu padre estábamos preocupados. Y le dijo: madre, aquí estoy en los negocios de mi padre. Es aquí donde me es necesario estar. Lleve a Cristo a la producción de vida. Llévelo a terrenos donde pueda hacer un buen terreno para que la semilla que deposita usted, que es Cristo, pueda crecer al 30, al 60, al 100 por uno. Por eso es que nosotros en la iglesia tenemos que operar en primero espíritu de resurrección. Diga resurrección. Hay gente que llega aquí y por eso es importante que usted llegue temprano y que traiga a alguien, porque necesita oír esta palabra, necesita que el Espíritu de Dios deposite esa semilla en su vida para que ellos puedan crecer. Hay gente que está muerta y necesita una revelación de la palabra para poder tener vida, no porque ellos están declarando voluntariamente que aman a Dios, sino porque hay una medida de revelación que los hace reconocer que ellos son pecadores, que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero que ahora han pasado de muerte a vida. Hay un espíritu de resurrección. La iglesia debe operar en un espíritu de resurrección, y no solo aquí. Porque este ya no es el tabernáculo es usted. Donde se congrega mucha gente es en usted, no es aquí. Es aquí donde nosotros debemos desear vernos para compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. No para sentarnos aquí religiosamente y esperar que canten y esperar que el pastor predique y que sean las 12 e irnos. No, aquí es para compartir. Usted afuera necesita predicar y necesita dar una palabra de revelación para que haya resurrección. Pero no solo operamos con un espíritu de resurrección, también operamos con un espíritu de regeneración. Diga regeneración. Y este espíritu opera con aquellos que han sido escogidos, pero que se han adormecido. Aquellos que no les gusta leer la palabra, aquellos que no les gusta orar, aquellos que no les gusta ayunar, aquellos que cantan, como decía Adriana, la alabanza, pero no la entienden, aquellos que se sientan a la mesa, pero que no comen, pero que son escogidos de Dios. Entonces necesitamos operar en un espíritu de regeneración para motivarlos, para que ellos también digan: lo que el pastor está hablando es algo nuevo, voy a estudiarlo, no me voy a quedar con la duda, voy a seguir investigando, voy a seguir escudriñando, para que yo también pueda tener ese conocimiento. Regeneración. Y una vez estemos operando en un espíritu de regeneración, vamos a operar en un espíritu de redención. Diga, estos términos los usamos únicamente para que puedan ser comprensibles. No es que es una doctrina, pero el objetivo de esto es comprender. ¿Por qué, pastor, redención? Porque ahora vamos a invertir recursos en lo que realmente importa, en lo que crece, en lo que se fortalece, en lo que se multiplica. Si usted va a poner sus ahorros en un negocio, ¿dónde los va a poner? En un negocio que tiene alto índice de riesgo y poco capital, o poco retorno de ingresos en utilidades y en recuperación. No, va a tratar de meter su plata en lo que tenga menor riesgo y a más corto plazo le puedan devolver el dinero. Como iglesia debemos ocuparnos en eso. No, pastores, que hay que predicar de que las mujeres siguen usando pantalones. No, eso no ayuda al crecimiento de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que lo va a convencer. Entonces, pastor, ¿usted está de acuerdo que el patrón está mal? No, el Espíritu de Dios va a operar en usted. Yo no soy quien para decirle. Hay un Espíritu que todo lo conoce, que pesa los corazones y que sabe. Pastores, que necesitamos que usted le hable a la hermana por esto. No, hay un Espíritu.
Nuestra tarea de nosotros es predicar. Si es que usted está muerto en sus delitos y pecados, con un espíritu de resurrección. Si es que usted está adormecido y no lee la palabra y sigue igual como hace 10 años que llegó al evangelio, entonces con un espíritu de regeneración. Pero una vez usted está regenerado y usted está impactado del poder de Dios, entonces con usted operar en el reino para que haya un espíritu de redención y entonces podamos multiplicar y evitar que la esterilidad espiritual llegue a nuestras vidas. Cuando usted está en Dios, Dios se ocupa de su necesidad. Recuerda a María y José. Ha pasado hace pocos días la Navidad. Y usted recuerda en los dramas, usted lo recuerda en las lecturas que se hacen o en los videos, de que estaba Jesús con su madre, recién nacido. Y llega una visión a José y le dice: José, tenés que huir con María. Tomá a María y al niño y huí, andate a Egipto, porque Herodes ha mandado a matar a todos los niños menores de 2 años. Y entonces José toma a su hijo y se va a Egipto. Hasta ahí la lectura hermosa y preciosa. Pero cuando uno empieza a mirar los detalles, nos damos cuenta que Jesús y María no eran personas con recursos. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? ¿Dónde dice la Biblia eso? Lo dice, porque dice que cuando ellos fueron a presentar una ofrenda, presentaron 2 tórtolas, que era lo equivalente para aquellos que no tenían la capacidad para comprar un cordero y presentarlo por ofrenda. Eso era para los que tenían escasos recursos. Entonces, pastor, ¿cómo pudo salir María y José de Belén para huir a Egipto si es un viaje de kilómetros y kilómetros y recursos para vivir allá 2 años? Porque tenían que vivir allá, ¿cuánto tiempo? 2 años de vida tenían que tirarle allá en Egipto. La vida era cara en Egipto. Pero si usted recuerda qué pasó en el nacimiento de Jesús, dice que llegaron 3 reyes y trajeron uno oro, el otro incienso y el otro trajo, ¿qué era eso? Oro, plata. Incienso era altamente intercambiable y la mirra también. Entonces, cuando Dios establece un modelo y un principio de negocio en este espíritu de redención para que usted crezca, Dios va a dar todo lo que usted necesita. Ahora sí, esta es una palabra que está completa y correctamente enseñada. No es que usted venga, Dios le va a dar lo que usted necesita para su visión, para que usted vaya y haga como usted quiera. No. Tiene que entender. Primero hay que someterse, obediencia, escuchar la voz de Dios. Y si Dios te está mandando a un lugar, Él va a sustentar todo para que esa semilla crezca. Por eso al mismo Señor Jesús lo solventó todo el ministerio por medio de 3 extraños que habían visto una estrella posarse sobre Belén y llegaron y depositaron. Esa es la medida del evangelio del reino. Pero ¿sabe qué? No gaste los recursos en tierra que no es fértil. Pero pastor, que yo quiero seguir. No, si ya no hay por ahí, alce sus sandalias, sacuda el polvo de sus pies y siga caminando. Siga caminando para tener una revelación. El problema es que la iglesia siempre nos hemos enfocado en la caja más que en la pizza. ¿Por qué? Porque decimos, ay, qué caja hermosa, y nos comemos la caja y no comemos la pizza. Pastor, ¿qué quiere decirnos con eso? No entiendo. La caja representa la forma de hacer y de aplicar el evangelio. Ejemplo, los milagros de Jesús. El Señor Jesús oraba por los enfermos y se sanaban. Con un enfermo, ¿qué hacía? Escupía en el suelo, hacía barro, le ponían los ojos y los ciegos se sanaban. ¿Qué otra forma tenía de sanar? ¿Qué cosa? Los mandaba a que se bañen. ¿Cómo? ¿Qué otra forma tenía? Conversaba con ellos. ¿Quieres ser sana, mujer? En algunos casos ni siquiera él hacía nada. La mujer que tocó el flujo que tenía flujo de sangre tocó el manto y fue limpia. Y entonces la iglesia ha agarrado toda esa forma y esos modelos y entonces los ha establecido como doctrina y como forma. Y ahora, esa es la forma en la que hay que hacer el evangelio. No. Esa es la forma de hacer los milagros, representa la caja. Lo que era importante es el contenido, que es Cristo mismo. La gente que tuvo un encuentro con Dios se encontró con el Cristo, no con Jesús de Nazaret, sino con el Cristo eterno, aquel dador de la vida, aquel que podía cambiar su destino, aquel que cambió su destino.
Eso es lo importante, que la gente conozca a Cristo en usted, no lo malo que usted hace, porque como caja muchas veces tenemos improntas que son negativas y no dan la gloria a Dios. Pero lo importante no es lo que está afuera, sino lo que está dentro, la sustancia de Cristo completa que se nos fue depositada. La caja puede estar enferma, puede tener cáncer, la caja puede tener debilidades, puede seguir luchando con la lujuria todavía, pero la medida del Espíritu Santo del Cristo eterno en algún momento va a crecer y va a hacer que usted deseche la caja. Dejemos los rudimentos y empecemos a vivir en Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, vienen tiempos peligrosos, donde van a haber hombres amadores de sí mismos. La palabra para peligrosos es jalepos. ¿Qué significa jalepos? Fiero, salvaje, difícil, pero funcional es que te quita energía, que te chupa la energía. Y cuando usted lee y encuentra en 2 Timoteo 3, ¿cuál es la causa raíz de esos tiempos malos? Los tiempos malos de la causa raíz es que va a haber hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es el problema? Que hubo un cortocircuito en la revelación del reino. Dios dijo: ama a tu prójimo como a ti. Pero la gente se quedó con el a ti mismo y empezó a amarse a sí mismo y empezó a amarse a sí mismo. Tanto se amó a sí mismo que se olvidó del prójimo. Y eso es lo que pasa. Nos amamos nosotros y queremos que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios me sane, que Dios me ayude, que Dios me libere. Y todo es el Dios me. Y ya no amamos al prójimo. No, pero que primero me dé a mí para que yo después tenga con qué ayudar. ¿Por qué no ayuda al necesitado? Porque yo no tengo tampoco, porque me ayuden a mí primero. Movimientos del yo. Dios te va a proveer, Dios te va a dar ahora. En el nombre de Jesús, pacta, pasa ahora adelante. Si no hay una medida de entendimiento y de comprensión, usted sigue siendo parte del problema del tiempo jalepos. ¿Y sabe qué? Ministrar a personas que están enfocadas todo el tiempo en el yo drenan energía. En el matrimonio, personas que son amadoras de sí mismos, que no quieren cambiar, que no aportan en el desarrollo del matrimonio, hacen que la vida sea caótica. Hay hombres jalepos, tiempos jalepos, hombres peligrosos, amadores de sí mismos, que lo que hacen es consumir la energía de su pareja en vez de ayudar a producir. Entonces, cuando hay esa sobreproducción de energía en uno y no en ambos, la pieza se daña, el matrimonio se daña. Y entonces terminan quebrantando el principio de Dios que había establecido, que el varón y la hembra sean una sola. Pero no, operan como dos sistemas distintos, donde uno produce más energía. No, es que hay que trabajar, que hay que producir, y el otro no hace nada y se preocupa por o solo gasta y gasta. Necesitamos un matrimonio que vaya como ayuda idónea. El pastor me decía: le doy gracias a Dios por sus mujeres, porque son ayudas idóneas. Y son, gracias a Dios. ¿Usted es una ayuda idónea para su pareja? ¿Está trabajando, está produciendo la misma energía o está siendo parte del problema? ¿Sabe qué? Al pueblo de Hebreo le costó una noche salir de Egipto, una noche ser libre de Egipto. Pero liberarse del yo y del tenemos hambre y que nos comíamos ajo y comíamos cebolla, 40 años. Librarse del enemigo es una noche, una oración. Pero librarse de usted mismo como su peor enemigo, como la cantante, no, mi peor enemigo soy yo que te ama. Esa seguro la he escuchado de la profeta. ¿Qué se llama esa profeta? No quiere decirle el nombre, pero usted lo sabe. Porque usted está consumiendo esa energía. Entonces liberarse de usted es que yo deseo, pero es que es un gustingo, pero que me va a hacer esto, una mordidinca. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Y habla blasfemo, ingrato, implacable, y va dando coma. No son pecados distintos. Cuando usted lea 2 Timoteo capítulo 3 en su casa rápido, porque con esto voy terminando, usted se va a dar cuenta que es una progresión donde el pecado se va haciendo como una bola de nieve. No son pecados distintos. Es un hombre que es amador de sí mismo, que lo que busca es su propia satisfacción y ocupa el evangelio y ocupa lo que puede y manipula a la gente a su alrededor con versículos bíblicos para tratar de satisfacer su propia necesidad. Entonces empieza a blasfemar, dañar la reputación de su hermano, a ser ingrato, a no ser un amoroso, a no entender ni a entregar gratitud por lo que tiene, a ser implacable, a derramarse, a cubrir multitud de pecados, a ser intemperantes, a ser crueles. Por eso este mensaje tiene que pasar por el filtro de su ofensa y usted tiene que madurar, porque si no hay ofensa, entonces no hay crecimiento. El Señor Jesús predicaba rayando en el nivel de la ofensa, tanto así que cuando fue a Nazaret
dice que lo quisieron tomar y lo quisieron botar por un barranco cuando fue a predicar. Porque los ofendía, porque les hablaba: ustedes, generación de víboras, sepulcros blanqueados, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes que caminan cielos y mares para hacer un prosélito, pero que cuando lo consiguen lo hacen 7 veces más hijo del diablo que ustedes. Así predicaba Jesús, por si acaso. Pues si usted cree que usted tenía un Jesús like y le decía: ay, hijitos míos, que este pan lo no. Agarraba las mesas y le decía: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y agarraba su azote y con eso azotaba al piso y hacía que los animales huyan. Necesitamos ser ofendidos en la carne para que seamos edificados en el espíritu. ¿Dónde está llevando usted la presencia de Dios? Usted que se dice ser que es un hijo de Dios, ¿a dónde lleva el tabernáculo de Dios? ¿O lo está depositando y lo está enterrando en un ambiente tóxico nomás que representa a usted mismo con sus mentiras que usted se cree y se alimenta con versículos bíblicos? Necesito que usted se ofenda, hermano, ahora. Necesito que el Espíritu de Dios ahora llegue a su corazón para que haya una medida de madurez y usted entienda. Pero pastor, es que yo me comporto conforme a la moralidad. Ya se están rompiendo los esquemas morales, pastor. Se van a seguir rompiendo porque lo moral cambia. Lo moral no viene de Dios, lo ético viene de Dios. Dios es nuestro ethos en griego, es nuestra medida, es aquello que no cambia, que no se muta. La moralidad cambia conforme a los tiempos. En los tiempos de mi abuela las mujeres usaban falda hasta los tobillos. En los tiempos de mi hijo yo creo que la van a usar a la rivinga de la rodilla, por no decir otra cosa. Y está siendo moralmente aceptado. Oiga, una niña la sacaron, la ultrajaron, le hicieron de todo. Usted ha visto las noticias. Porque los niveles de moralidad se están cayendo. Por eso la medida de moral no tiene que ver en el reino. Porque Dios no opera en base a los principios de moralidad, los cuales son adaptados y aceptados por la mayoría. Dios opera conforme a la ética que establece su palabra y su misma presencia y su misma esencia. ¿Quién es Él? Por eso nos enseñó, para poder vivir esta vida necesitamos vivir en base al perdón. Diga perdón. Póngase de pie. Con esto vamos a terminar. Perdón. El Señor Jesucristo le dijo: maestro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y el maestro le dijo: hasta 7. Y Jesús le dijo: no hasta 7, sino hasta 70. Pastor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿70 veces 7? No es ni 77, ni 490, que es 70 por 7, ni 7 elevado a la 70, ni 70 elevado a la 7, no. Es una vez, con una medida de perfección tal que representa el 7, la unidad de Dios, de tal manera que ese perdón ponga la cuenta en 0. La medida de perdón es para que tengamos la cuenta en 0. No es para que usted perdone una vez, 2, 3 veces. El Señor Jesucristo en la fiesta del Yom Kippur, que era una vez al año, Él perdonaba una vez a Israel. Y al otro año no los andaba perdonando por lo que hicieron el año pasado. Ponía la cuenta en 0. Había una vez. Perdone. Dios nos perdonó una vez. Y con ese perdón y el derramamiento de su sangre nos hizo limpios y nos hizo perfectos. Dígame amén si lo cree. Si no, también me da igual. Porque necesito que usted entienda la medida del perdón. No es que usted perdona 77, es una vez con el nivel de perfección, de tal manera que usted no necesita estar perdonando cada vez. Es liberarse, es entender que usted es una iglesia que ahora participa del reino, que usted es el tabernáculo de Dios y debe volver a esa medida del amor. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando hay amor hay un problema de cercanía, porque mientras más nos amamos y más nos entregamos y más nos hacemos familiares, más riesgo y peligro tenemos de que esa persona nos dañe, porque está más cerca de nuestro corazón. Por eso el nivel del perdón tiene que ser entendido con tal criterio y con tal magnitud, porque nos vamos a ofender, hermano. Nos vamos a fallar. Yo ahora lo estoy ofendiendo seguramente, pero conforme a la medida del perdón usted tiene que saber perdonarme y entender que hay una medida del Espíritu que va a edificarse en usted. Mientras usted más ame, más ofensa va a haber. Pero dice la palabra que al que más ama, también más se le perdona, porque al que más se le perdona, más ama. Y así es el círculo. Necesitamos amar para ser una iglesia que mueva, para ser una iglesia que camine. ¿Dónde está llevando a Jesús? Usted es la semilla, usted es el tabernáculo, usted es el templo. Y para cerrar con esto, quiero contarle un testimonio. Por eso dice que se ponga de pie para que lo mire más de cerca. Yo me lo tenía guardado esto porque la verdad que nos cuesta tener la fe.
Pero tiene que haber también evidencias del poder del evangelio. Y tiene que haber evidencias de que Dios sigue operando. No que operó hace años y que sanó. Sigue sanando ahora. Si usted tiene un problema, una necesidad, Dios va a seguir sanando conforme a la medida de su gracia. Y si usted sigue enfermo, le va a seguir dando vida y salud para que usted siga viviendo así, porque es una medida de gracia que también le fue impartida a usted. No se ponga mal si hay milagro en otro. Empieza a buscar y aceptar que si Dios le permitió vivir su sanidad todavía, es para que haya una medida de gloria y de amor y de Dios y de provisión. Pero si en otros hay medida de milagros, también es porque a Dios le plació así. Esa es la radiografía de Emiliano. La imagen que está en azul es una imagen del 2 de septiembre del 2025. Emiliano, haciendo sus dañineras, como ustedes lo ven ahora sacando fotos, estaba jugando en su cama de paradas de mano y se resbaló y cayó sobre su hombro a una altura de 30 a 35 centímetros que tiene mi cama. Al caer y poner su bracito, ustedes pueden ver en la imagen derecha del lado izquierdo que se metió el hueso hacia adentro. ¿Qué pasó? Él tenía un quiste óseo. Es un quiste que le sale no a mucha población, pero que es benigno. Ahora lo entiendo, pero en su momento no lo entendía. Y es un tumor que hace que el hueso se adelgace y se vuelva gelatinoso y se vuelva como un huevo frágil, que aparentemente es duro si uno lo toca, pero al más mínimo golpe o fuerza, eso se rompe. Entonces, ¿qué pasó? No sabíamos que Emiliano venía fallado igual que yo. Esa noche se cayó, lloró, su hermano lo ayudó a vendar, llegó su madre, lo encontró, me llamó, le dije, como todo tacaño, llévalo a fisioterapia nomás, porque no saben que íbamos a imaginarnos que por una caidinga así se iba a quebrar el brazo. La fisioterapeuta también, ¿qué se iba a imaginar que lo tenía quebrado? La fisioterapeuta lo empezó a apretar y a moverlo y el pelado gritaba nomás ahí, aguantaba macho camacho y nos los devolvió. Y esa noche con una tabletinga lo echamos a dormir con el brazo quebrado. Qué padres sinvergüenza que somos. Al otro día durmió el pobre como pudo ahí, se levantó y al hombrito al otro día hinchado. Entonces ya dijimos, esto es grave, hay que llevarlo a sacarle una radiografía. Llevémoslo a ProSalud, lo llevamos, le sacaron esa radiografía. Cuando nos muestran, hay un cosito negro que no sé si ustedes lo pueden ver, me gustaría ir por allá, que está en el huesito aquí abajito para los que tienen algo. Es un hueco gelatinoso, que cuando averiguamos me dijeron, esto hay que operarlo, es un quiste. La mayoría de los casos son benignos, pero siempre hay que hacerle una punción. Y cuando escuché punción, un frío por mis pies, porque estamos acostumbrados a ese término del cáncer, ¿verdad? Punción. Pero yo luchaba con mi fe, decía, yo no sé quién he creído. Yo demostraba fortaleza, por dentro luchaba con mi fe, pero creía. Entonces nos llevaron a un doctor, a otro doctor, y de ahí nos derivaron a otro doctor que ni siquiera sé cómo se llama y no quiero saber cómo se llama, solo espero que se salve en algún momento por la misericordia de Dios, que me dijo que tenía que hacerle una punción y que tenía que ser urgente porque estaba afectando la placa del crecimiento y si no lo operábamos, él iba a quedar con el brazo más corto. Y segundo, que podíamos correr el riesgo de que pudiera ser canceroso y pudiera ser también algún tipo de metástasis. Cuando me dio esa noticia yo también caí más al fondo todavía de mi depresión interna, pero seguía luchando con mi fe. Luego fuimos a otro doctor y otro doctor hasta que llegamos por testimonio de un amigo a donde un doctor que era el especialista en brazos. Cuando llegamos donde él me dijo, no se preocupe, esto le pasa a todos los muchachos que vienen aquí. Ya más tranquilo, ¿no? Entonces, mire, le voy a decir, aquí es con tiempo. Como el hueso se ha roto, hay tres opciones. La primera, que por la misma fractura y la misma fricción el hueso se vaya autorrellenando esa gelatina con hueso por adentro, que eso normalmente no pasa. La segunda, para que usted no se preocupe, se le hace una punción pero con corticoides. ¿Qué es eso? Usted le perfora el hueso al niño ahí y le deposita corticoides y va peleando para que el hueso vaya haciendo su metástasis interna y vaya generando huesito. ¿Y eso no duele, doctor? No, cuando operan el hueso no duele. Pero eso es de aquí a tiempo. Y la otra es que no lo podemos hacer en este momento, es cuando sea más grandecito y cuando ese huequito baje hasta medio brazo, entonces lo operemos, le cortemos su brazo, en otras palabras, y le pongamos un injerto de hueso ahí y le pongamos perno y ya queda solucionado. Todo era plata, pues, ¿no? Entonces yo me senté con mi esposa y le dijimos, a mí Dios me sanó del pie. Yo no me acuerdo, es más, nunca en mis 35 años investigué acerca de mi pie. Siempre mi padre me dijo que era pie de bot, pie de bot. Cuando lo investigué, me di cuenta realmente de lo que yo tenía. Entonces mi hijo también va a sanar, porque Dios lo va a sanar de una forma u otra. Y si no, también nos va a proveer la medida de hacerlo. Pero yo creo que Dios es poderoso. Y lo dejamos ahí. Fuimos haciendo radiografías cada 2 meses. Y el huequito seguía, el huequito seguía y el huequito seguía. Y el pollito pío, como la canción, ¿no? Y el pollito pío y el huesito pío y el huesito hueco. Esta radiografía la sacamos hace una semana atrás.
Cuando la llevamos, usted ve que ya no hay casi un hueso, un hueco en el hueso. Esa probabilidad es del 15% que suceda. Para mí es un milagro. Y yo creo que Dios va a seguir sanándolo. Y se lo traigo esto con una evidencia científica para que usted lo vea. Y le puedo mostrar todos los estudios que le hice a mi hijo y todo para que usted lo vea. De que Dios sigue sanando. No por mi fe. No porque yo tengo autoridad ahora para que usted me respete como alguien que ora por los enfermos. Porque yo ni siquiera oré por él. Una noche, un domingo canté con él. Pero ¿sabe qué? Dios tiene el control. No porque yo me someta a Él, sino porque Él es el todo. Y el que no se somete a las buenas, a las malas, va a terminar sometiéndose a Él. Por eso yo le digo, Dios es real, Dios existe, Dios sana, Dios multiplica, Dios provee. En la medida que usted entienda, Dios va a ser su proveedor, su sanador, su bandera, su guerrero, su león, su ayudador. La medida que usted está necesitando de Cristo ya está en usted. No necesita que yo venga y le ore para que Dios se lo deposite. Dios lo entregó todo en usted. La sanidad, el milagro. Por su llaga fuimos nosotros curados. El milagro está en usted. No necesita que nadie venga y le ore, ni venga un profeta de otro lado, ni baje un marciano. Dios está en usted. Y toda la medida que usted necesita de Dios para salir adelante y vivir esta vida Zoé, que es la vida del Cristo, está en usted. Levante una de sus manos. Gracias, Señor, por este tiempo, por su amor, por su misericordia. Gracias por amarnos. Gracias por protegernos, por querernos, Señor, por ayudarnos, por hacernos fieles. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por los milagros que usted hará este año, Señor. Por la medida de revelación del reino que habrá en usted hoy, Señor, para depositarla a su pueblo. Yo bendigo a cada hogar representado, a cada persona que vino hoy a este lugar. Para las personas que nos siguen por las redes también, que puedan escuchar este mensaje, Señor, ya sea en un corto o en un en vivo, puedan entender que la medida del Cristo resucitado fue entregada a nosotros y que ahora por medio de tu sacrificio y tu resurrección tenemos vida, y no una vida cualquiera, sino una vida para vivir en abundancia de salud, Señor, en una abundancia de seguridad, de que si en esta tierra, Señor, pasamos por aflicciones, en el cielo, Señor, se abren bendiciones para nosotros, para que cuando seamos resucitados, Señor, todas las cosas que son necesarias para vivir en esa vida, tú también nos las entregues. Te agradecemos, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Exaltamos tu nombre. Declaramos que no hay otro Dios como tú. Declaramos, Señor, que toda voluntad se somete a ti. Declaramos que como iglesia, Señor, caminamos y somos obedientes. Que nuestro oído, Señor, se abre. Que nuestro espíritu se hace sensible a tu espíritu. Para que podamos llevar, Señor, tu presencia a los lugares que tú necesitas que sean llevados. Para comunicar la palabra que tú necesites que hablemos. Para que podamos ser sal y luz en esta tierra. En nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en los hogares, Señor. En nuestras familias, en los colegios, Señor. Donde nos encontremos, que podamos iluminar con la luz de Cristo. Te agradecemos y te bendecimos por este tiempo. Y la iglesia dice...